Nos enseñó que el talento, pero del bueno, con trabajo y sencillez, de veras lo puede todo. Ojalá que hayan disfrutado este viajecito por la vida del maestro Santana. Yo me la pasé de maravilla contándoselos. Y cuéntenme, ¿tienen alguna anécdota de él? ¿A poco alguno de ustedes lo llegó a ver en vivo? Échenme el chisme en los comentarios. Y si a usted le laten estas historias, de los grandes, de los de a de veras, no se vaya a perder nuestros otros videos. Ahí píquele, suscríbase y toque la campanita, que lo que sigue se va a poner bueno. Su papá, un mariachi jalisciense de pura cepa, soñaba con que el pequeño Carlos le siguiera los pasos con el violín, pero al muchacho le picó el gusanito del rock y agarró una guitarra eléctrica. Imagínense la escena en casa. De esa rebeldía nació una leyenda que le dio la vuelta al mundo. Hoy vamos a recordar a ese gran músico. Vamos a platicar su vida, de su lana, y de cómo unió nuestra música con los ritmos de todo el planeta. Así que acompáñenme en este viaje, que se va a poner bueno. Carlos Humberto Santana Barragán llegó a este mundo un 20 de julio de 1947. Nació en Autlán de Navarro, Jalisco, un pueblito de esos donde el mariachi se trae en la sangre. Él era hijo de don José Santana, un violinista de mariachi, muy respetado por toda la región. Así que Carlito se crió en un hogar donde la música no era un pasatiempo, sino el pan de cada día, el trabajo y la herencia familiar. Miren, Autlán, en los años 40 era un pueblo de Jalisco con unas 15.000 almas, pura callecita de piedra, su plaza, con sus arbolitos, la iglesia colonial, el México de antes que tanto añoramos. La gente se ganaba la vida con la agricultura y sus animalitos. Ahí no había ni grandes fábricas, ni modo de hacerse rico. Era el México profundo, donde se vivía al día, con lo poquito que había. Y la familia Santana vivía de la música, pero no fácil. Don José andaba con su grupo, tocando en las plazas, en las ferias, en las bodas, en los bautizos, en cualquier evento donde se ocupara, música en vivo. Ganaba unos cuantos pesos, apenas lo justo para mantener a la familia, que ya tenía varios chamacos. Era un musicazo de oficio, un artista del violín. Allá en Jalisco, entre puros sones, nació Carlos. A él le metieron la música casi desde la cuna. Su papá, don José, quería que los muchachos siguieran con la herencia de la familia. Con apenas 5 añitos, imagínese usted, ya le andaba poniendo el violín en las manos. Le enseñaba las mismas mañas que a él le había pasado su propio padre. Aquello era una enseñanza musical a la antigüita, con disciplina de hierro, donde fallar era volver a empezar hasta que saliera bien. Pero como que el violín del mariachi no le hacía tilín en el corazón a Carlitos, no como le pasaba a su jefe. El niño ponía la oreja a otros ritmos en la radio. Viejita de la casa. Escuchaba el blues, el jazz y ese mentado rock and roll que se empezaba a colar desde el otro lado. Eran puros guitarrazos eléctricos. Una música rebelde, muy lejos de los violines. Para 1955, cuando Carlos tenía 8 años, la familia se lanzó a Tijuana a buscarle la vida. El pueblito ya no daba para más, Jalisco se les había quedado chico. Y Tijuana en esos días, ay nanita, era un remolino de gente y de cambios. La mera puerta entre México y los güeros, un lugar donde las costumbres chocaban con fuerza, se mezclaban a la brava, y de ahí salía algo completamente nuevo y diferente. Era una ciudad de contrastes, o blanco o negro, donde los turistas gringos venían a buscar la fiesta barata que allá no tenían, y los nuestros a corretear los dólares que valían 8 pesos de aquellos. Esa Tijuana de los 50 era un hervidero, un ruidajo, un relajo y hasta peligrosa. Pero había chance de todo y también muchos riesgos. La famosa Avenida Revolución era el corazón de todo. Un mundo de bares, ruidosos y clubes nocturnos con sus focos de neón para llamar la atención de los turistas, que cruzaban para echarse una buena parranda, en busca de tragos y buena música, y un aire de libertad que allá en su tierra, pues nomás no se veía. Y ahí, don José Santana se ganaba la vida en las cantinas de Tijuana, con su violín bajo el brazo, y sus mariachis, que eran la alegría de los turistas que cruzaban la frontera. Sacaba más que en Autlán, pero era un dinerito muy justo, entre 200 y 400 pesos a la semana. Si bien iba como 40 u 8 dólares de aquellos tiempos. Con eso apenas sí
alcanzaba para mantener a su gente en una casita sencilla de 2 cuartos, en una colonia popular, lejos de todo el brillo falso de la zona turística. Y el pequeño, Carlos, pues, empezó a seguir a su papá. A las tocadas en aquellos bares, tendría sus 8 o 9 añitos. Le hacía al violín en grupos donde un chamaco, claro, le ponía el toque curioso y exótico que a los gringos. Pues ustedes, saben, les parecía una monada para la foto. Sacaba sus propinitas, monedas de 25 centavos, los famosos quarters, que le aventaban con ganas cuando el numerito gustaba, o de plano les daba cosa ver al niño en la chamba. Pero en esas cantinas, con su ambiente cargado de humo de cigarro y ese olor a cerveza, ándale, ahí fue donde Carlos oyó la música que le cambió el destino. Unos guitarristas de aquí y del otro lado, con sus guitarras eléctricas, que le daban al blues, al rock and roll y al jazz, pero con unos amplificadores que hacían vibrar hasta los tequilas en las mesas. Aquel sonido tenía una fuerza, una garra, que, ¿qué les digo?, el violín tan dulce, de su papá nomás no podía tener. El chamaco se quedaba embobado, viendo a esos magos hacer chillar las cuerdas, con unos estirones y un sentimiento que calaba hondo. Escuchaba a los meros buenos de por ahí, como al gran Javier Bátiz, tocaba un blues endiablado en Tijuana, con una fuerza que ya quisieran los gringos. Y el joven Javier Bátiz, fíjense, se volvió un pilar de nuestro blues. Él fue el primer maestro de Carlos, aunque sin saberlo, claro. El chamaco nomás lo veía, calladito, y se grababa todo. Apenas con 8 años, Carlos le llenó la cabeza a su papá para que le diera su primera lira. Todavía no de las eléctricas, sino una sencillita, de palo. Le habrá costado unos 100 pesitos de los de antes, como $16 de ahora. Imagínense. Era un dineral para la familia, pero don José ya le había visto el ángel al chama comprar la música. Y Carlos se aferró a esa guitarra, en cuanto soltaba el mentado violín. Horas y horas sacando de oído las rolas del radio, los tonos, todo. ¿Maestro? ¿Qué va? Su escuela. Fue la pura oreja y la calle. Se le iban los ojos viendo a otros tocar. En las cantinas, copiando, inventando. Así se pulió, a la brava, con pura hambre de aprender. Allá por los 50 el jovencito ya se la pasaba en la talacha en Tijuana. Con 11, 12 o 13 años, figúrense, se plantaba con su guitarra en la Revolución, a ver qué le aventaban los turistas. Un musiquito de la calle, un niño, juntando sus moneditas con una guitarra, casi más vieja que él. En esos tugurios donde dejaban tocar a los jóvenes por la propina, Carlos no tenía un sueldo. ¡Qué esperanza! Comía de lo que la gente le quisiera dar, algún billete de $1 cuando les gustaba. Si le iba bien, juntaba unos $20, si no, a lo mucho 2 o 3. Pero ahí fue donde empezó a crear su propio sonido, esa mezcla tan suya, lo que aprendió de su padre, de nuestra música, con todo ese blues y rock de los güeros, lo que captaba en la radio. Una combinación muy suya, casi por instinto, de haberse criado justo en la frontera, donde dos mundos se topaban a diario. Allá por 1961, con apenas 14 años, Carlitos se hizo de su primera lira eléctrica de a de veras. Era una Gibson Les Paul, ya bien correteada, que encontró en una casa de empeño de Tijuana por unos 800 pesitos, el equivalente a $64 de la época. Un dineral que juntó por meses tocando en la calle. Pero aquella guitarra eléctrica fue otro boleto, con su lira y un amplificador chiquito que también agarró de segunda mano. Carlos empezó a foguearse con bandas locales de Tijuana. Eran grupitos humildes que tocaban en bares y pachangas, donde pagaban poquito, pero se agarraba un colmillo bárbaro. Le daban entre 50 y 100 varitos por presentación, que venían siendo como 4 u 8 dolarucos. Pero el sonido que este muchacho le sacaba a la guitarra no se parecía en nada al de los otros músicos de la región. Le metía el sentimiento del blues con todo el ritmo latino que ya traía de nacimiento. Una voz propia, que no se podía confundir y que dejaba pensando a los músicos ya más corridos. Y de ahí a la fama y la lana. El momento que de verdad lo cambió todo para Santana fue en 1966, cuando con 19 años armó el grupo que llevaría su apellido, la Santana Blues Band, después nomás Santana.
no era su primera banda, para nada, pero sí en la que se dio la química perfecta. San Francisco, en esos días, era la ciudad ideal para lo que Carlos traía en mente. El barrio de Haighsbury se estaba convirtiendo en el mero mole de la movida juvenil, donde toda la chamacada andaba experimentando con sus cosas psicodélicas, música bien rara, y todas esas ondas de filosofías que venían de Oriente le hacían el feo a las costumbres de antes. La Santana Blues Band, al principio, era una cosa muy humilde, tocando en lugarcitos chiquitos con Carlos en la lira. Principal, puros músicos latinos y afroamericanos dándole a las congas y al bajo, también al teclado. Imagínense qué mezcla. Era un reflejo de cómo era la gente en San Francisco. Pero lo que de veras los hacía únicos era ese sonido que Carlos sacaba. No era blues del puro, ni rock, ni nomás música latina, para nada. Era un menjurje de todo, un revoltio que nadie más se había atrevido a hacer. La guitarra eléctrica casi chillaba, con ese sentimiento del blues, pero con un fondo de congas y timbales bien sabrosos. Allá por 1966 y 67, la banda de Santana le dio duro y tupido, sin parar, en todos los antros y clubes de San Francisco, el Fillmore, el Avalon, el Winterland, todos esos lugares de leyenda de la psicodelia. Ahí les pagaban entre 200 y 500 dolaritos por tocada, según el lugar y qué tan arriba estuvieran en el programa. Y fue Bill Graham, ese promotor legendario del Fillmore, quien les echó el ojo y empezó a darles mejores oportunidades. Graham vio que esa mezcla de rock con sabor latino tenía futuro y los puso a abrirle conciertos a los grupos ya famosos, para que más gente los escuchara. Para 1968, Santana ya era un nombre que sonaba fuerte, allá en San Francisco, y eso que todavía no tenían ni un disco grabado. Daban como unas 100 o 150 presentaciones al año, y ya sacaban entre 300 y 1000 por show, según el evento. Con eso Carlos se embolsaba entre 15.000 y 30.000 al año. No era un dineral, pero ya se podía vivir. Pero el momento que de verdad iba a lanzar a Carlos Santana al estrellato estaba por llegar. Corría el verano de 1969 y a la banda le cayó una invitación para un festival, uno llamado Woodstock allá en Nueva York. Fíjense que era la oportunidad de sus vidas. Ese Woodstock se convertiría en el evento que marcó a toda una generación, con casi medio millón de personas reunidas. Santana, la verdad, no era de los meros meros. Era una banda que casi nadie conocía fuera de San Francisco. Les tocó el sábado 16 de agosto, a media tarde, no en el horario de lujo de la noche. Pero lo que pasó en ese templete fue pura brujería. El joven Carlos Santana, con 22 añitos, subió al escenario de Woodstock, pero, digamos, muy inspirado por un dulcecito que alguien le había ofrecido horas antes, sin que él supiera a qué hora le iba a pegar el efecto. Andaba pues en otro mundo viendo más colores que nadie cuando empezaron con Soul Sacrifice, esa pieza instrumental tremenda de 11 minutos que se volvió el momento clave de todo el festival. ¡Qué cosa más bárbara! Carlos tocaba la guitarra como si estuviera poseído. Las notas le salían con una fuerza que no era de este mundo, y la percusión con ese saborcito latino creó un ritmo que a ese 500.000 de greñudos se les metió en el alma. Cuando acabaron, los aplausos casi tiran el escenario, y todo quedó grabado en la película documental de Woodstock, que salió en 1970, y la vio medio mundo. Así, de repente, todo el planeta se enteró quién era Carlos Santana. Se volvió una estrella de un día para otro. Y como era de esperarse, después de Woodstock, la disquera Columbia lanzó el primer disco de Santana ese mismo, agosto de 1969. Ese disco traía joyas como Evil Ways, Jingo y la versión de estudio de Soul, Sacrifice. Fue un exitazo desde el principio, vendió más de 2 millones de copias. No más allá en Estados Unidos. ¿Qué tal? Con el primer disco firmó con Columbia. Se rumora que de adelanto les dieron unos 50.000 para todos. Y con
2 millones de copias a $5 cada una, y una regalía de entre el 10 y 15%, las regalías sumaban casi $1 millón. Carlos, como el líder y compositor, le correspondía una porción mayor, digamos un 30 o 40%. No más de ese álbum se llevó entre 300.000 y 400.000. Para el joven de 22 que 2 años antes lavaba platos, fue una fortuna que ni soñaba. Así forjó su fortuna, un patrimonio que creció durante más de 5 décadas de carrera, al juntar ventas de discos con presentaciones y las regalías de autor y otros negocios que hizo con astucia. A diferencia de otros que despilfarraron el dinero en excesos, Carlos lo invirtió y cuidó. Ya en 1970 lanzaron su segundo disco, Abraxas, que fue mejor. Tenía exitazos como el famoso Black Magic Woman y Oye Cómo Va, la versión del gran Tito Puente que se nos volvió un himno. Abraxas vendió más de 5 millones de copias y fue uno de los álbumes más vendidos de la década. De puras regalías, Abraxas generó 2.5 millones para la banda. A Carlos le tocaron entre 800.000 y 1 millón. Dejó de lavar platos para ser millonario. Pero lo más fuerte eran las presentaciones en vivo. Tras Woodstock y el éxito de los 2 primeros discos, el grupo Santana se volvió de las bandas más buscadas del mundo, llenando estadios, arenas y cobrando por cada presentación $75.000 por show, a inicios de los 70s, y daban entre 100 y 150 por año, sus conciertos cada año en los 70, con giras que juntaban una verdadera fortuna de $2,5 a 11 millones por año, ya después de cubrir los gastos de producción, músicos, equipo y managers, pues a Carlos le quedaba limpio, como un 30 o hasta un 40%, ya sin polvo y paja. En toda la década de los 70 se metía entre 1 y 4 millones de dólares al año, sumando giras, discos y también regalías. Pero el verdadero despunte de dinero le llegó en 1999 con el álbum Supernatural, que fue un exitazo tremendo en ventas, pues se despachó más de 30 millones de copias mundialmente. Se llevó hasta 8 premios Grammy, hasta el de álbum del año. El famoso tema Smooth con Rob Thomas sonaba por todos lados, en el radio por años. De las regalías de Supernatural le entraron aproximadamente entre 15 y 20 millones de dólares, no más para Carlos, pues siendo él la figura principal y también el compositor. Fue un levantón de lana tremendo que le revivió la carrera y también la fortuna a sus 52 años. Y la gira mundial del Supernatural del 2000 al 2001 fue de las que más dinero le dejaron en su vida. Se llenaban lugares de 15.000 a 20.000 personas y cobraba de 500.000 a $1 millón por show. Con unos 80 a 100 conciertos en la gira, la ganancia bruta alcanzó de 40 a 100 millones de dólares. A Carlos le tocaba casi el 40% limpio, ya descontando gastos. Eso fue de 16 a 40 millones de dólares de pura ganancia. Hablemos de sus residencias lujosas. Las propiedades que tiene Carlos Santana demuestran el exitazo que tuvo, pero también reflejan su lado más espiritual y su gusto por lugares con naturaleza y calma, muy lejos del escándalo de Hollywood. Porque desde inicios de los 2000, cuando aquello de las residencias de artistas en Las Vegas se convirtieron en una verdadera mina de oro para los artistas ya consolidados. Y Carlos, pues vive principalmente en esa ciudad. Ahí se compró su casa principal, en el exclusivo fraccionamiento de Riggis, una de esas privadas residenciales, al poniente de Las Vegas, construida junto a su propio campo de golf. Imagínese, ahí es donde se esconden las estrellas que tienen show en la ciudad. Los dueños, millonarios de los casinos y los genios de la tecnología que se fueron para Nevada por aquello de los impuestos. La privada tiene una seguridad de película las 24 horas, con cámaras hasta por debajo de las piedras y patrullas que no dejan de dar sus rondines. La adquirió en el 2005, pagando cerquita de 8 millones de dólares de contado. La casa principal es de unos 800 metros, toda de una sola planta, y con ese estilo moderno y desértico que tanto se ve por allá en Las Vegas. Mucho ventanal, para que la vista entre solita,
con líneas muy simples, muy limpias, y la casa parece que brotó del mismo paisaje del desierto de Mojave. Cuenta con 5 recámaras enormes, cada una con su bañito privado. Faltaba más. Una sala de estar inmensa, con ventanales del piso al techo que regalan una vista preciosa de las montañas del valle. Y claro, tiene su propio estudio de grabación con todos los fierros, construido en un ala aparte para que Carlos componga y ensaya sus anchas, sin molestar. No más en el equipamiento de ese juguetito se dice que la inversión fue de más o menos $1 millón. Tan solo la consola de mezcla le costó 200.000. Y eso que es digital, bocinas de estudio de alta fidelidad, una pila de amplificadores viejitos y nuevos para grabar las guitarras, y una colección completita de tambores y panderos, latina. Dicen que la propiedad vale ahora mismo entre unos 12 y 15 millones de dolaritos. Carlos además tiene un lugarcito muy especial en Kauai, la isla hawaiana que dicen es la más viejita. Un paraíso conocido por su belleza natural, casi sin tocar. Y por esa vibra tan particular que algunas personas sienten nomás al llegar. Compró un terrenito de 2 hectáreas con una casa, muy sencilla por allá en la zona norte, la más apartada, por ahí de los 90s. Pagó más o menos $2 millones, cuando las cosas por Hawái eran un poquito más baratas que hoy. Y es que Kauai refleja muy bien la manera de ver la vida que Carlos fue encontrando con los años y su búsqueda. Es la isla menos comercial de todas, créanme, la más alejada del turismo, lo que le da un aire muy de verdad, con menos de 70.000 habitantes. Allá es donde Carlos busca la tranquilidad para meditar sin que nada lo moleste, para estar cerquita de la naturaleza. Vaya contraste con su vida, de estrella de rock, que es todo lo contrario, del silencio al gentío de los casinos ruidosos de Las Vegas. Esa propiedad se calcula que ahora vale entre 5 y 8 millones de dólares, pues los precios en la isla se fueron al cielo. Pero como se imaginarán, para Carlos lo que vale no es el dinero, sino la paz que le da al alma. En total, el valor de las propiedades de Carlitos Santana se estima que anda entre los 20 y 30 millones de dólares. Son inversiones que suben de valor, claro, pero también le dan un refugio en los sitios que él más quiere. Hablemos de sus coches. Los autos de Carlos Santana demuestran el dineral que ha ganado, pero sin caer en esa presunción de mal gusto de otros, de los rockeros. Él es más del espíritu que de lo material, fíjese. Allá por los años 70, en plena cumbre de su fama, claro, se daba gusto con tremendos carrazos, pues como se esperaba de una estrellota, su Mercedes, su BMW, Y Rolls-Royce, que costaban unos $75.000. Era lo que se usaba para una estrella de su tamaño. Pero en los 80 y 90, tras su gran cambio espiritual, inspirado por su gurú, Sri Chinmoy, Carlos le bajó 2 rayitas a los lujos y empezó a manejar coches más sencillitos, menos de apantalle, como los Toyota o los Honda, de esos que aguantan, más por buenos que por elegantes. Hoy por hoy, allá en Las Vegas, Carlitos se mueve casi siempre con chofer cuando anda en cosas de trabajo, usando transporte que lo lleva y lo trae a sus shows, a los eventos y al aeropuerto. Para su uso, tiene una colección bastante modesta en casa. Por ahí dicen que un Mercedes-Benz clase E que anda en unos $10.000 y una camioneta Range Rover, por cómoda, que vale como $100.000. No crea que colecciona carros clásicos, ni deportivos exóticos. Sus coches son para el uso, no para andar presumiendo. Sobre los lujos y su vida. Mire Carlos, Santana vive en una mezcla muy suya, entre tener su dinero y buscar la paz, y eso es lo que él es. Más allá de la música, no es el típico rockero reventado, pero tampoco es un santo. Es el punto medio, ¿verdad? Allá por los años 70, cuando era un muchacho de 20 y tantos y la fama le cayó encima, más rápido de lo que podía asimilar, pues Carlos cayó en las tentaciones, como le pasaba a tantas estrellas jóvenes del rock con toda la lana del mundo. Las drogas, que empezaron nomás como un juego, para la creatividad, se le hicieron costumbre. El alcoholismo, un problema de diario, siempre en las pachangas de nunca acabar después de cada tocada. Y a pesar del tremendo éxito
que se contaba en millones, de discos y estadios a reventar, Carlito sentía un hueco en el alma que la lana no podía llenar. Allá por 1972, con solo 25 años y en la mera cima, se topó con el gurú espiritual, Sri Chinmoy, un maestro de la meditación originario de la India que vivía en Nueva York. Este señor se volvió el guía que le dio un giro de campana a la vida de Carlos. Fíjese que Chinmoy enseñaba una forma de vida que juntaba meditar intensamente todos los días, cero carne, una disciplina de fierro para el cuerpo y decirle adiós a los excesos. Carlos se entregó por completo a la idea y le dio un vuelco total a su rutina. Dejó de un día para otro las drogas y el alcohol. Empezó una dieta vegetariana, que, óigame, 50 años después la sigue, sin probar ni un trozo de carne o pescado, y se puso a meditar sagradamente entre 2 y 4 horas al día, sin falta. Fue un cambio tan brutal que sus cuates de plano pensaron que ya se le había zafado un tornillo. Pero Carlos halló algo mucho más grande que la fama, o el dineral, la verdadera paz del espíritu. Ahora, la estampa de Carlos Santana es así que la ubicamos en cualquier parte del mundo. Sus sombrerazos, de ala ancha, tipo borsalino, que le mandan desde Italia, son su sello personal, inconfundibles. Son puras piezas hechas a mano, de fieltro del bueno, que valen de 200 a $1000 cada uno. Imagínese nomás, tiene una colección con docenas, juntados con los años, y los tiene bien guardaditos allá en su vestidor de Las Vegas. Y las camisas que se pone son de diseñadores muy especiales que combinan un aire de la ropa de antes, con sus sacos de aire oriental, y también con telas de por acá, muy vistosas, bordadas con una paciencia de santo. Se dice que se le iban entre 20.000 y 50.000 dólares, cada año en pura ropita de diseñadores de los más picudos. Y es que para Carlos Santana, las guitarras no eran nomás un instrumento, ni mucho menos una forma de guardar dinero. ¿Qué va? Eran como una extensión de su espíritu, su manera de rezar y de sentir. Y vaya que logró juntar una buena colección, que así, por lo bajito, vale sus buenos millones de dólares. Hasta se asoció con Paul Reed, Smith Guitars, para sacar su propia línea, las famosísimas guitarras Santana. Cada una de ellas está hecha a pulso, con un cuidado, por artesanos de primera, allá en Maryland, usando unas maderas exóticas que vaya usted a saber de dónde las sacan. Los modelos de línea andan costando entre 3.000 y 10.000 dólares, ya dependiendo de los fierritos que traiga. El maestro tiene guardadas docenas de modelos únicos, hechos exclusivamente para él y que jamás se pusieron a la venta. Cada una de esas vale entre 20.000 y 50.000 dolaritos. Y por si fuera poco, también colecciona guitarrones de leyenda de un valor que ni se imagina. Unas Gibson Les Paul, originales de los años 50, que se cotizan, sin exagerar, entre 200.000 y 500.000 dólares cada una en el mercado, de los que saben. Se rumora que la colección completa bien podría valer de 3 a 5 millones. Allá por 1973 le dio el sí a Débora Santana, una mujer muy inteligente y espiritual que, como él, buscaba un sentido más profundo a la vida. Su matrimonio les duró hasta el 2007 y tuvieron 3 hijos, que son su adoración. Salvador, del 83, Estella, del 85 y la pequeña Angélica, del 90. Imagínese, 34 años de casados. Un verdadero milagro si tomamos en cuenta las presiones de la vida de artista, que casi siempre termina por deshacer los matrimonios de las estrellas. En la actualidad, el maestro, model y en el corazón, anda muy contento desde el 2010 con Cindy Blackman Santana. Qué mujer y qué baterista. Una verdadera maestra del jazz, de las buenas. Por años la vimos tocando con Lenny Kravitz, ¿se acuerdan? Y ahora, pues claro, es la dueña de la batería, en la banda de su Carlos. Pero él no es solo música, también tiene un corazón que no le cabe en el pecho. Con su Fundación Milagro, la ubican, la que formó con su anterior esposa, Débora. Con ella apoya a los chamacos que más lo necesitan. Y fíjense que ha soltado entre 10 y 20 millones de dólares de su bolsa para ayudar a las causas que él siente que valen la pena. Y no es algo que ande presumiendo, para nada. Lo suyo es ayudar calladito, porque le nace.
lo mueve su fe en servir a los demás. No anda buscando el aplauso ni la foto. El reconocimiento público no le interesa. Ahora sí, vamos a sus discos y a su música. Porque ya que platicamos un poco de su vida, hay que recordar la música que lo hizo inmortal. Porque eso es lo que de veras lo hizo una leyenda. Al final de cuentas, lo que importa de un artista no es el dineral que juntó, ¿verdad? Sino la huella que nos dejó en el corazón. Allá por 1969, su primer disco, Santana, ahí nos enseñó esa mezcla única de rock con sabor latino. Evil Ways fue el trancazo en la radio. Les demostró a todos que nuestra música podía pegar con todo. Y Soul Sacrifice era pura candela, como tener toda la energía de Woodstock en un disco. Vendió más de 2 millones de copias, imagínense. Ahí demostró que no venía a jugar. Luego, en 1970, se sacó de la manga el Abraxas. Esa fue la obra maestra que lo consagró. Con Black Magic Woman, ¿qué cosa? Agarró una canción de Fleetwood Mac y le puso una sensibilidad tan nuestra. Y claro, Oye cómo va, que revivió el clásico. Del maestro Tito Puente para los más jóvenes. Hasta la portada, con esa pintura de Matty Clarvine. Se volvió un ícono por sí misma. Despachó más de 5 millones de discos, y con justa razón es considerado uno de los más grandes álbumes de rock de la historia, de aquella época. Y durante el resto de los años 70, Carlos siguió sacando discos que, si bien se movían, ya no tenían el arrastre de los primeros. Por ejemplo, con el Por Caravan, Serai por del 72 y sus discos. Junto a John McLaughlin, se notaba que andaba explorando un jazz fusión más complejo que a muchos de sus fans no les gustó, pero los expertos lo elogiaron. Luego, en 1999, qué regreso tan espectacular tuvo. Se juntó con varios de los artistas de moda, como Rob Thomas en esa canción Asterisk, Smooth Asterisk, o con Lauryn Hill y Dave Matthews, y crearon un disco que despachó más de 30 millones de copias. Con ese álbum ganó 8 premios Grammy, incluido el de álbum del año. Fue la prueba contundente de que Carlos seguía siendo el rey, todavía tan importante como 3 décadas atrás, cuando recién empezaba. Y es que la guitarra de Carlos Santana, usted la distingue, donde sea. Ese sonidito cálido, sus notas largas, el vibrato lleno de sentimiento y ese fraseo que más que tocar, canta, no era cosa de velocidad, sino de pura emoción salida del alma. Él abrevó de muchas fuentes. El blues de B.B. King le enseñó cómo hacer que la guitarra llore, el jazz de Miles Davis le mostró el valor del silencio y la música del gran Tito Puente le inyectó el ritmo en las venas. Esa mezcla tan suya creó un sonido único, una voz que ha servido de inspiración para varias generaciones, desde los de antes hasta los de ahora. Todos lo ven como un maestro. A lo largo de su vida, Carlos Santana ha ganado 10 premios Grammy, 8 de ellos no más. Por Supernatural en el 2000. Lo ingresaron al Salón de la Fama del Rock and Roll en 1998, por supuesto. También recibió el honor del Kennedy Center en el 2013, un reconocimiento que da el gobierno de Estados Unidos a los artistas que le han aportado a la cultura de su país. Para aquel muchacho que de México llegó y anduvo por Tijuana, esto fue la prueba de que había cumplido el sueño de su vida. Hoy vive con calma en Las Vegas. Y a sus 77 años de este julio, Carlito Santana todavía le sigue dando a la música, pero ya con otro ritmo, para disfrutar la vida sin el ajetreo de andar para arriba y para abajo. Desde el 2009 tiene su show fijo en Las Vegas, presentándose en varios lugares. Actualmente su espectáculo está en el House of Blues, allá en el Mandalay Bay, con un contrato que se renueva por varias semanas cada año. Y es que esta forma de trabajo allá es lo mejor para un señor de su edad y su fama. Miren qué listo. En vez de viajar por todo el mundo, la gente es la que va a buscarlo. Da entre 40 y 60 conciertos al año, sin moverse de ahí, y así se quita de encima el cansancio de las giras. Su presentación dura más o menos 2 horas tocando las joyas de su carrera. La de Black Magic Woman, Oye cómo va, Smooth y las buenas, puros éxitos que uno quiere volver a oír. Y no crea que lo hace de a gratis. Se lleva entre 500.000 y $1.000.000 por semana, juntando entre 20 y 40 millones al año, más o menos. Eso sí,
La salud le ha dado sus sustos. En el 2021 le hicieron una cirugía del corazón que lo hizo parar, pero se levantó y volvió a los escenarios, demostrando una energía que ya quisiéramos. Muchos. Todavía se pone a componer y a grabar. Su disco más reciente, Africa Speaks, lo sacó en el 2019, para que vean que la inspiración no se le ha ido. No graba por dinero, sino por puro gusto, porque la música es su vida. Le dedica su tiempo a meditar todos los días, una costumbre que agarro desde allá por los 70s, unas 2 horas, tempranito cada día, antes de arrancar con lo demás. Y claro, siempre hay tiempo para los suyos. Su esposa Cindy a veces se sube a tocar con él en algún palomazo. Sus hijos, ya grandes, no dejan de visitarlo. Y los nietos le dan esa alegría de abuelo, consentidor tras tantos años de esfuerzo. Porque mire usted, la verdadera fortuna de Carlos no son los 120 o 150 millones de dólares, ni sus caserones en Las Vegas y Hawái. Su tesoro fue tomar una guitarra eléctrica y unas congas para inventar un sonido único, un ritmo que contagió al mundo. Piénselo, el hombre empezó desde abajo, tocando en las calles de Tijuana por monedas, y acabó siendo un inmortal del rock. Un señorón que a sus 77 años todavía abarrota cualquier escenario. De andar lavando platos en San Francisco a tocarle a 500.000 de almas en Woodstock, Carlos Santana nos dio una gran lección, que se puede llegar a la mera cima sin vender el alma en el camino, que se puede tener dinero sin andarlo presumiendo y ser famosísimo sin olvidarse de buscar algo más allá de los aplausos.